No me corresponde, o sea, a mí me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente como con la puerta abierta. Vamos a comenzar con Casu, señores, que llegó a las 6 de la mañana a México para sus 2 presentaciones en el Auditorio Nacional y, a diferencia de otros famosos, se paró por varios minutos para atender a la prensa. Así es, y bueno, la cantante nos habló de su hijita Inti y nos enteramos que ha estado un poquito enferma estos días. Además, obvio que también dijo ciertas cosas de su ex Nodal. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo le haces para viajar con Inti? Porque está muy chiquitita y tantas horas de vuelo, ¿no? ¿Cómo se te puso en el vuelo? ¿Inyecta? Justo ahora está un poco enfermita, pero ser mamá es así, ¿no? Dormir poco, enfermarse. Ya espero que se mejoren estos días, pero normal. Ya canta, de ¿no? celebrar su cumpleaños. Sí, ¿no? así es. ¿Tiene gripita? Sí, hicimos algo pequeñito. Y ahora va el kinder, así que del kinder se traen todo lo... Entonces, con esto podemos decir que ya puede viajar contigo. Esta parte del pasaporte es solo un permiso para que pueda viajar. Es un permiso unilateral. Ok. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan, digamos. Ha sido difícil ese tema porque ha sido público y como mamá debe ser complicado. Yo por suerte tengo un equipo encargándose de un montón de cosas que sí, me siento muy afortunada por eso. Pero sí, imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no? ¿Hay interés de Nodal por ver a la niña ahorita que está en México? ¿Le has notado interés? Ahora vamos a ver. No, él sabe que eso puede hacerlo. ¿No ha habido Sí, ningún acercamiento a haberle sentido con él? Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos. Pero ¿qué pasa cuando él no se comunica, cuando él no se hace presente? ¿Cómo manejas esas cosas? Bueno, para mí no es una historia tan extraña. Lo he visto mucho, la verdad. Y creo que desde esa perspectiva, de muchas de las personas que a veces no vemos a nuestros papás o no entendemos por qué no están cerca, yo no lo siento. O sea, hay cosas sentimentales en ella que no voy a poder evitar, pero la voy a tratar de acompañar como pueda y también las cosas pueden cambiar, ¿sabes? Siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar. La última vez que estuviste en México, al otro día salió pues una entrevista que causó mucho revuelo que dio Nodal con Adela Micha. ¿Sí aceptarías tú una entrevista para también pues contar cómo fue para ti todo el proceso, la ruptura? No, en verdad no. Yo creo que cuando uno tiene una relación y también de un determinado tiempo, ¿no? Pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente como contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida, digamos, y eso la verdad que genera confusión en la gente pero yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. O sea, yo guardo lo mejor. Yo lo he querido muchísimo, lo quiso mucho. Yo creo que cuando ha habido mucho cariño de por medio, creo que hay cosas que se deberían de respetar. Pero también comprendo su situación donde, bueno, la gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad como de tratar de buscar explicaciones. Y por ahí no las hay, ¿no? Cuando uno se enamora de alguien, hace cosas y bueno, creo que ya está. Ya creo que ya es hora de... ¿Cómo fomentas el cariño de tu hija hacia su papá? Es decir, le hablas de él, le muestras imágenes para que sepa. No, porque no me corresponde. O sea, a mí me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente como con la puerta abierta. A mí me corresponde solamente mostrarle lo que hay, digamos. A mí me entró una duda muy grande porque él en la entrevista dio a entender que tú, o sea, termina contigo y a los 2 días ya empieza su relación, o sea, y que tú ya sabías de esto. No, la primera vez que yo hablé, por la única necesidad que sentí de hablar fue para explicar que yo no, claro que no, o sea, claro que no tenía. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos
pero no era como que yo estaba como no sé, pero tampoco me importa, ¿sabes? O sea, si alguien hubiese sido infiel conmigo no iba a ser la primera vez, o sea, yo no siento que no es tan dramático en ese sentido. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría re bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, y esto me gustaría que sea lo último que yo tengo para decir sobre esta situación, ¿no? Finalmente nosotros somos una ventana de muchas de las realidades. Yo estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado. Y finalmente, bueno, seguiremos adelante, o sea, yo estoy bien y todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien, seguramente hay historias mucho peores, claro. pero la verdad que me siento bien y pienso que, bueno, que quedan un montón de nudos por desatar, claro. Y así es la vida, ¿no? Seguro que hay historias mucho peores, pero a ella le ha tocado pasarlo públicamente, que es muy difícil y muy diferente a lo que pueda pasar una persona que nos está viendo en este momento en casa. Obvio que esta mujer tiene un corazón agradecido. Así es. Porque ha manejado la situación desde el principio muy bien, no importa el tiempo que hable de esto, noto que lo hace con cariño, con amor, con lealtad y con ganas de que todo salga bien. Se ha mostrado literalmente como toda una dama, a pesar de cómo fue la separación, que para muchos fue infidelidad, aunque se niegue, y se ha comportado como toda una mujer muy madura. Me sorprende su madurez, porque nunca ha puesto trabas con el bebé de cuándo lo puedes ir a ver o no. Al contrario, siempre ha estado con la mejor disposición. Incluso cuando le preguntan, oye, pero te fue infiel, ella nunca dice sí ni no, lo deja, nunca habla mal de Nodal. Eso es otra cosa, nunca vemos hablando mal de Nodal, al contrario, se muestra muy calmada, como dices tú, y muy sincera y muy madura. Me sorprende de verdad mucho cómo ha reaccionado a todo esto que fue tan público. Muy público, muy rápido, muy fuerte, a los extremos. Al día siguiente, no, ya no te damos vuelta. Todo el mundo opinando. Y obviamente nos da las gracias a todos por el cariño que se le ha dado, porque obviamente uno ve que pasa eso y todo el mundo inmediatamente va a ir a apoyarla. Pero bueno, qué bueno que lo están llevando así y que Inti está preciosa. Bella. Está una cosita bella. Que se recupere porque estaba enfermita. Que estaba medio enfermita cuando llegó a México.